Masejet Sanedrin Daf Memzain Amud Alef 47a, 25 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Lo hayu kovrim bejule. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior que todas aquellas personas que fueron condenadas y ejecutadas a muerte por el Bedín no eran enterradas en el cementerio familiar, o sea, en el cementerio regular, sino eran enterradas en un cementerio independiente. Y nos agrega la Mishnah y nos dice que inclusive dentro de los condenados y ejecutados a muerte por el Bedín también había una división, habían dos cementerios. Un cementerio para aquellos que fueron condenados y ejecutados a muerte por sequilá o serefá, lapidación o fuego. Y un segundo cementerio que era para aquellos que fueron ejecutados a muerte por el Bedín, por Henek, ahorco, y Saif, que es decapitación. Y en la Gemara pregunta lo siguiente: Vekol kaj lama. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes enterrar a una persona que fue condenada y ejecutada a muerte por el Bedín junto con los demás muertos? ¿Y por qué entre los mismos condenados hay esa división? Responde la Gemara respecto a la primera pregunta: Le fishe'en kovrim rashais del tzadik. ¿Sabes por qué no enterramos al condenado ejecutado a muerte con las personas normales? O sea, con el cementerio regular. Porque no se entierra a un rasha cerca de un tzadik. El condenado ejecutado a muerte es un rasha, pecó. No se entierra al lado del que falleció de manera natural, que es un tzadik, en relación al rasha. ¿Y cuál es la prueba para eso? De Amar Rabbi Hama bar Hanina, minayin she'en kovrim rasha es tzadik sheneemar, vayihem kovrim ish, vehine ra'u et hagedut, veyashlichu et ha'ish bekever elisha, vayelech, vayigah ha'ish be'atzmot elisha, vayahi vayakom al raglav. Amarle Rav Papa, Betilma leika yumen, vihina pishnaim berujaja elai. Amarle iaji, hainu de Tania raglav amadu lebeto alaj, ela vihina pishnaim eji meshkachat la de ajaya. Amarle Rabbi Yohanan, sheripe tzarat naaman, sheishekula kemet dichtiv al na tehi kamet. La fuente para esto que no enterramos a un rasha junto a un tzadik, dice Rabbi Ahabar Haina, es la siguiente. Está escrito en Melahim tomo 2, capítulo 13, versículo 21. ¿Sí? Ahí está hablando sobre un acontecimiento, un incidente después de que murió Elisha. Elisha era alumno ¿de quién? De Eliyahu an-Nabi, discípulo de Eliyahu an-Nabi. Murió Elisha y fue enterrado. ¿Dónde fue enterrado Elisha? En una cueva. ¿Sí? En una cueva. Y después que murió Elisha, falleció otra persona también. Digamos, llamémosle a esa otra persona Reubén. Y cuando sacaron a Reubén para ir a enterrarlo, se dieron cuenta de un ejército moabita que vino, y por tanto miedo que tuvieron, no tenían tiempo para cavar un hueco y hacer una tumba y enterrarlo. Así que hicieron, abrieron la cueva de Elisha y lo metieron a este Reubén dentro de la cueva de Elisha, porque es más rápido. ¿Por qué? Porque la cueva está ahí, la abrieron y lo metieron adentro. Y ya. Ahorita, ¿qué pasó? Esta persona, digámosle Reubén, tocó los huesos de Elisha. Y apenas los tocó, los huesos de Elisha, Reubén revivió. ¿Sí? ¿Y por qué revivió? Porque este Reubén que había muerto era un rasha. ¿Sí? Y Akadosh Baruj Hu no estaba contento de que al rasha lo pusieron en la misma cueva junto con Elisha. Por eso lo revivió para que se salga de la cueva. De aquí aprendemos que un rasha con un tzadik no se entierran juntos. Así dice Rabbi Ahabar bar Hanina. Sin embargo, viene Rav Papa y le pregunta lo siguiente. Viene Rav Papa y le dice, pero no me cuadra, porque puede ser que la razón que revivió esta persona, ¿qué nombre le pusimos? Reubén, ¿sí? No es porque Hashem no estaba contento que esté un rasha con tzadik, no, sino por otra razón, para cumplir el pasuk que dice Vihina pishenaim berujaja elai. En Melahim tomo 2, capítulo 2, versículo 9, está escrito, brevemente les doy una preámbulo de lo que está pasando ahí. Le dice Eliyahu an-Nabi antes de subir al cielo, le dice a quién, a su alumno. ¿Quién es su alumno? Elisha.
le dice, mira, pídeme lo que tú quieras antes de que me lleven. Y le dice Elisha, quiero tener el doble de ti. El doble de ti. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eliyahu revivió a una persona en su vida. Elisha estaba pidiendo, quiero revivir a 2 personas. Y le dice Eliyahu, le responde, listo, si tú ves cuando me suben, te bendigo que efectivamente tengas el doble que yo. Le dio la bendición. ¿Sí? Le dio la bendición. Entonces puede ser, dice la Gemara, que la razón que este Reubén al tocar a Elisha revivió, no es porque Hashem estaba bravo, que no quería que esté Rasha junto con Tzadik, sino que quería que se cumpla la bendición. Esa es parte de la bendición que le dio Eliyahu a Elisha, de que Elisha va a revivir ¿a quién? Va a revivir a 2, que Elisha va a revivir a 2 personas. Efectivamente, Eliyahu revivió a un muerto durante su vida, ¿sí? No vamos a entrar ahorita. Y Elisha también revivió a otro durante su vida, Ben Shunamit. Y faltaba uno más, aquí está, durante la muerte Elisha revivió un segundo. Entonces no es porque Rasha con Tzadik, no se puede. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara a Rapapá, ¿sí? Dice, no, si es que esto pasó para cumplir la bendición de Eliyahu, o sea, si es que este Reubén revivió para cumplir la bendición de Eliyahu, no me cuadra la baraitá. La baraitá dice que cuando Reubén revivió, salió de la cueva, ¿sí? Pero cuando salió de la cueva se murió, ¿sí? Se cayó, no llegó ni a su casa, ¿sí? Pero si es para la bendición de Eliyahu, debería de ¿qué? Revivir y seguir adelante, ¿sí? Entonces al Korjach seguramente, entonces obligatoriamente tenemos que decir que aquí esto que pasó, que revivió Reubén, no era para cumplir la bendición de Eliyahu hacia Elisha, porque si no se hubiese muerto, no hubiese revivido y muerto de inmediato, sino que hubiese seguido adelante. El hecho que se revivió y salió y se murió de inmediato era ¿por qué? Porque no estaba contento que esté Rasha con Tzadik, como dijimos antes. Entonces, si es así, ¿cuándo se cumplió la bendición de Eliyahu? Que dijo que iba a revivir 2. ¿Cuál fue el segundo? ¿Sí? Elisha revivió en su vida Ben Shunamit, pero ¿cuál fue el segundo? Dice la Gemara, dice Rabbi Yohanan, Elisha, ¿cuál fue el segundo? Cuando curó a Naamán. ¿Qué tenía Naamán? Tzarat. Y está escrito en la Torá, en Bamidbar 12:12, cuando Moshe reza por la curación de su hermana Miriam, que tenía tzarat, dice, por favor, cúrala que no esté como muerta, sino que cuando tiene tzarat es como si fuese muerta. Entonces, cuando Naamán tenía tzarat, lepra, es como si fuese muerto. Entonces, cuando lo curó, de muerto lo revivió. Seguimos. Ukeshem shen kobrim rasha etzel tzadik, achen kobrim rasha hamur etzel rasha kal. Veletakun arba kebarot, shene kebarot gemara gemirala. Ahorita la gemara se enfoca en la segunda pregunta que teníamos antes. ¿Cuál es la segunda pregunta? La primera que ya la respondimos. ¿Por qué a una persona condenada a muerte ejecutada por el Betín lo separamos y no lo ponemos en el cementerio regular? ¿Por qué no ponemos un rasha con un tzadik? Pero ¿por qué? La segunda pregunta es ¿por qué dentro de los condenados ejecutados a muerte por el Betín hay 2? Uno para un cementerio para Sequilá y Serefá y otro en segundo cementerio para Henek y Herek en Saif, ¿sí? Decapitación. Dice la te voy a explicar la segunda pregunta. De la misma manera que no enterramos a un rasha con un tzadik, tampoco enterramos a un rasha con un rasha más grave. No enterramos a un rasha más grave con un rasha más leve. ¿Sí? Porque el rasha más leve está en relación al más grave. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que Sequilá y Serefá, lapidación y fuego, es más grave, es un pecado más grave en relación a ahorco y a decapitación, por lo tanto no se entierran estos 2 juntos. Pregunta la Gemara, ¿sabes qué? Entonces deberías hacer ¿cuánto? 4 cementerios. ¿Por qué? Porque Sequilá es lo más grave. Después le sigue Serefá, más lo que exactamente, pero bueno. Y después le sigue Saif, decapitación, y después le sigue ¿qué? Henek. Entonces debería ser 4. Dice la hermana, sí, pero esto es, la razón que hay 2 es algo que se recibió a la Hala Moshe Sinai. Eso no podemos cambiar. Así se recibió de Hashem a Moshe y Moshe lo transmitió a los sabios, sucesivamente generación por generación. Seguimos. Amar un lamar Rabbi Yohanan Ajal Heleb Veifrish Korban. Vehemir dato, Behazar Bohuir Benitja Idaje. Itmarna me amar Rabbi Yirmiyah, amar Rabbi Abau, amar Rabbi Yohanan Ajal Heleb Veifrish Korban, Nishtata, Behazar Nishtata, Hoir Benitja Idaje, Utzriha. De Yashminan Kamaita Mishun de Yudahan Afsheviadain. Abal Hai de Mimela Kadahi, Eima que Yashendame. Yashminan Aha Mishun de En Biadol Hazor. Abal Hatam de Biadol Hazor, Eima lo Tzriha.
La Gemara nos trae dos alajot que fueron dichas en nombre de Rabbi Yohanan. La primera la dijo Ula en nombre de Rabbi Yohanan y la segunda la dijo Rabbi Irmía en nombre de Rabbi Abau en nombre de Rabbi Yohanan. Pero al fin y al cabo ambas son en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Cuáles son las dos alajot? La primera es la siguiente. ¿Qué pasa una persona que come heleb? ¿Qué es heleb? Cebo. No se puede. No, gracias está permitido. Shuman. Heleb. ¿Sí? Come heleb. La alajá es que está prohibido y tiene karet. Entonces, si lo hizo sin querer, tiene que traer ¿qué? Beshogeg. Tiene que traer korban hatat. Pero ¿qué pasa si, listo, hizo heleb, compró un korban hatat, lo designó, y antes de sacrificarlo, de ofrendarlo al korban hatat, al animal, Hemir dato, abandonó la religión, se volvió apóstata, mumar, ¿sí? En este momento, el korban otra vez ya estaba designado, pero todavía no lo ha traído. Y en ese momento, después de que lo hizo, que lo designó, abandonó la religión, se volvió apóstata. En este momento, el korban no se puede traer, porque la halajá es que no se puede traer un korban de un mumar, de un apóstata. Entonces, ¿qué pasó? Se empujó a un lado el korban. Se descalificó en ese momento. ¿Sí? ¿Qué pasa si después la persona se teshuvá y se retracta de su apóstata, se retracta de abandonar la religión y vuelve a la religión nuevamente? Dice Rabbi Yohanan, un nombre de Rabbi Yohanan, Joel benitja, ya que se empujó hacia un lado, itje, se quedó empujado hacia un lado para toda la vida. Por lo tanto, aunque ya la razón por la cual fue empujada el corbán ya no está, pero queda descalificado. ¿Sí? Entonces el corbán nunca va a estar kasher para traerlo al Bet Hamikdash. ¿Sí? Así nos dice Rabbi Yohanan. Una segunda alajá que también dice Rabbi Yohanan, la dice Rabbi Irmía, nombre de Rabbi Abba, nombre de Rabbi Yohanan, similar. Pero no en un caso de una persona que se hizo mumar, que se hizo apóstata, sino en un caso que se nishtata, que se volvió loco. ¿Sí? Perdió el dat, razonamiento. El caso es el siguiente. Dice Rabbi Yohanan, una persona que comió heleb sin querer, tiene que traer corbán. Entonces se designó un corbán y después de designar el corbán para traer el Bet Hamikdash, aún no lo trajo, lo designó, lo compró todo, lo designó, no lo trajo al Bet Hamikdash y antes de traer el Bet Hamikdash se volvió shote, loco. Entonces, en este momento el corbán se empujó a un lado. ¿Por qué? Porque no se puede traer un corbán sino únicamente si hay razonamiento del dueño, del que lo está trayendo. Y aquí no hay dad porque se volvió loco. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si después se curó? Ya se perdió. Ese no lo puedo usar. ¿Por qué? La misma idea. Joil benitja y daje. Ya que el corbán fue empujado hacia un lado, queda empujado hacia un lado para siempre. Así queda descalificado para siempre. Así es el Yohanan. Dos alajot, la misma idea. Pregúntale a la Gemara, la misma cosa. ¿Para qué me tienes que decir los dos? Básicamente la idea es que una vez quedó descalificado por un momento, queda descalificado para siempre, aunque la razón por la cual quedó descalificado ya no está. Es lo mismo. O sea, no se necesitan decir estas dos alajot. Muy importante. Porque si nada más te digo el primero, ¿cómo quedó descalificado? Por una acción de él. No por una acción, sino por algo depende de él. Que él decidió abandonar la religión y volverse a mumar. Se puede ser que en ese caso es que quedó empujado a un lado, quedó descalificado para siempre. Pero el caso que se volvió loco no es culpa de él. Fuerza mayor. Entonces cuando se arregla, vuelve otra vez. Es como si fuese cuando una persona se va a dormir. ¿Sí? Se pierde y vuelve otra vez. Por otro lado, si hubiese dicho nada más el segundo, el caso de que se volvió loco, se ha dicho que en ese caso, la razón que queda descalificado por siempre es porque no tiene cómo arreglarlo nunca. No está en sus manos arreglarlo. Se volvió loco. ¿Cómo se puede curar? Que Dios le mande la curación. Él no puede arreglar eso. Entonces, por eso es que una vez queda descalificado, ya que no tiene solución en sus manos, por eso queda descalificado para siempre. Pero en el caso de mumar, puede ser que ahí a pesar que él lo hizo, pero ya que él puede arreglarlo de inmediato, se puede ser que no quede descalificado para siempre. Por eso tenemos que decir que en ambos casos, una vez quedó empujado hacia un lado, quedó empujado hacia un lado para siempre descalificado eternamente. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Amar Rabbi Yosef, Alfanana mitanin hayuba kodashim, koche mizbeach yamutu, koche bedekapay tipatu vavinan ba, amayamutu kevan diktu la veleu kapara, velisku legavoa, la mishun damrian hoy venithu idahu, amar le abaye misavart med mitoch risho avele kapara, med mitoch risho lo avele kapara. De Tani Rav Shemaya, יכול אפילו פרשו אבות תמיד ערכי ציבור יטמא תלמוד אמר בעמיו, בעושה מעשה עמיו, אמר לרב עמיקא מדמית נהרג מתוך רישו למת מתוך רישו, מת מתוך רישו כיוון דחיור כמית לא אביא לכפרה, נהרג מתוך רישו כיוון דלאו כי הולכי מית אביא לכפרה. תדע
דכתיב מזמור לעשו אלוהים באו גומרים נחלתך, טימאו את היכל קודשך וגומר נתון את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ. מהי עבדיך ומהי חסידיך? למה חסידיך חסידיך ממש עבדיך הנח דמחי ודינה דמעיקרא וכיוון דיקטור קריא לו עבדיך? Amale Abaye, Mika Medamet, Haruge Malhut, la Haruge Bet. Bueno, expliquemos hasta aquí y ahorita sigamos, está todo conectado. Pero bueno, la Gemara viene Rabbi Yosef y nos dice lo siguiente. Acabamos de ver que Rabbi Yohanan nos enseñó dos alajot, pero el concepto de las dos alajot es que ¿qué? La misma idea que una vez el corbán quedó nitja, una vez quedó el corbán que empujado a un lado, ¿sí? Descalificado es más. ¿Sí? Una vez quedó empujado hacia un lado, quedó descalificado eternamente. Quedó empujado hacia un lado eternamente, ¿sí? Así vimos que Rabbi Yohanan dice. Viene Rabbi Yosef y dice, te voy a traer una prueba de una baraitá a favor de la halajá de Rabbi Yohanan, que cuando una vez queda empujado hacia un lado por un momento, queda para siempre. ¿Cuál es la prueba de Rabbi Yosef? De una baraitá, ¿cuál es la baraitá? La baraitá nos habla sobre las posesiones, las propiedades, o mejor dicho, los objetos de una ciudad de Inanidahat. La halajá es que ¿qué? Inanidahat, todo el botín, todas las propiedades, todas las posesiones que hay tienen que ser quemadas. Se lleva a la plaza de la ciudad y se quema todo. Pero está escrito Kol Shelalá, todas las posesiones de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Habían cosas de Kodashim del Ekdesh. Eso es Shalal Shamaim. Eso es de Hashem. Eso no aplica. ¿Qué es lo que se hace en una Nidahat que hay Ekdesh? Dice la Baraita lo siguiente. Hay dos tipos de Ekdesh. Hay Ekdesh, que el mismo Ekdesh puede ser sacrificado en el Mizbeach como animales kesherim. Hay otros Ekdesh, como un lápiz, como un vaso, que el Ekdesh es el valor. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cuando hay Ekdesh de un Nidahat, cuando es Koche Mizbeach, tenemos que tratar de causar que se mueran esos korbanot. Esos animales, que se mueran. O sea, que se mueran solos. ¿Sí? También tipos de animales que se podrían traer inclusive después de la muerte de los dueños, como Olay Shelamim, que también si muere el dueño se puede seguir trayendo. Animales Ekdesh de una ciudad Nidahat no se puede traer al Mizbeach. ¿Por qué? No se queman, porque no es Shalal, no es el posesiones de Nidahat, que no es como eso. Pero tampoco que se trae al Mizbeach. ¿Por qué? Porque es Zebach Reshaim. Reshaim. Zebach Reshaim. Es corbán de un Rasha. ¿A quién le pertenecía ese animal? A Rashaim. Y la halajá es que no se puede traer un Zebach de un Rasha, un Mizbeach. Entonces, por eso no se trae el Mizbeach. Por eso, ¿qué hay que hacer con eso? Dejarlo morir. Esto es respecto a los Kodashim llamémoslo Koche Mizbeach. Los Kodashim que son aptos para subir al altar. Animales. Ahorita, Koche Bedekabait. Respecto a las cosas, objetos que son Kodashim, Bedekabait para tesorería, o sea, el valor de ellos. Muy sencillo. Redimes el valor. El dinero se lo hace al Betamikdash y ese objeto del cual redimiste el valor, ¿sí? Perdón, no redime el valor. Redime la santidad del objeto sobre el valor equivalente, ¿sí? Y ese dinero va para el Betamikdash y el objeto sale para Julín. Así dice que la Baraita. Pero un segundo. Hablemos de Koche Mizbeach. ¿Qué es Koche Mizbeach otra vez? Los animales, por ejemplo, que son aptos para el Mizbeach. ¿Qué nos dijo la Baraita? Que en esos casos que hay que hacer, cuando es de una Inanidahat, dejarlos morir. Muy bien. Y no se puede traer, ¿qué? Como corbán. ¿Por qué no se puede traer como corbán? Porque ese animal pertenecía a alguien. Y ese alguien es un rasha de Inanidahat. Y no se puede traer Zebach Reshaim. Pero un segundo. Esa persona ya la mataron. Serefá. Y si ya le hicieron serefá, ya está expiado. Ya le expiaron. Y si ya le expiaron, ya no es que ya tiene que parar, ya lo expiaron. Ya no es rasha. Entonces, si no es rasha, deberías de poder utilizarlo como corbán. Ya no es más Zebach Reshaim. Entonces, ¿por qué se permite? El hecho que lo mataron, lo ejecutaron a muerte, ya eso es expiación, capará. Aparentemente, entonces, ¿cuál es la razón? Te voy a explicar, no, porque antes de que lo mataron, antes de que lo ejecutaron, era rasha. Entonces, el corbán ese no se podía llevar. Entonces, quedó empujado a un lado, ya quedó empujado a un lado un momento, aunque después solucionó, ya quedó empujado para siempre. Aquí está la prueba. Así dice Rabbi Yosef. Sin embargo, viene Abayel y dice a Rabbi Yosef, no señor, ¿quién te dijo? Puede ser que en verdad aquí es otra razón. Aquí, ¿quién te dijo a ti que cuando una persona muere y lo ejecutan condenado a muerte, lo condenan a muerte sin volver en Teshuvah? ¿Quién te dijo que ya es tzadik? Que ya no es más rasha. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que eso es expiación? ¿Sí? Puede ser que en verdad una persona que muere, lo ejecutan a muerte y condenan, no es expiación a menos que haga que Teshuvah. Entonces estas personas dirán Nidahat que lo condenaron y lo ejecutaron a muerte de Serefá siguen siendo reshaim. Entonces sigue llamando que
Zebach Reshaim. Y es por eso la razón de que no pueden llevar no pueden llevar estos animales al Bet Hamikdash. Y te voy a traer una prueba, dice Abaye. Dice Rav Shemaya en la Baraita lo siguiente. Está escrito respecto a los Kohanim. Lenefesh lo itama be'amav. ¿Un Kohen se puede purificar para enterrar a alguien? Kohen idiota inclusive, no puede. No puede. Pero sí puede, le sheró a caro velable y mole a Biblia, vino la petula, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, ¿sí? Pero hermana soltera, sí, hermana soltera y pareja, ¿sí? O sea que el pasuk le permite al Cohen impurificarse por los familiares cercanos, digamos, hay una mitzvah de impurificarse por los padres, entre ellos, ¿sí? Papá y mamá, listo. Ahorita, ¿qué pasa si el papá y mamá del Cohen no son Shomrim Torah Mitzvot? Abandonaron la religión. Se volvieron, ¿qué? Apóstatas. Uno hubiese pensado que también puede enterrarlos. Dice, no. Lo itama be'amav. Únicamente cuando hacen según lo que el pueblo debe hacer. Amav, Cuando hace lo que el pueblo hace, lo que el pueblo tiene que hacer, los mitzvot, ahí es cuando se pueden purificar. Pero si no, no puede. ¿Sí? Pero un segundo. Si tú me dices que al morir una persona, ¿sí?, se le expían los pecados, entonces, aunque no se estaba comportando el padre o madre como debe ser según las mitzvot, al morir ya son tzadikim. Y si ya son tzadikim, deberían de poder el Cohen siempre que enterrarlo. Entonces, ¿por qué aquí me dice la varita que no puede? Vemos, dice la Gemara, que cuando una persona muere, aunque muere, eso no expía. Tiene que haber que teshuvah. Sin embargo, viene Rabba y le dice a Valle, no es una buena prueba, porque ahí está hablando en un caso de una persona que murió, en lo que hablamos del Cohen, murió solo. Si murió solo, naturalmente, ¿sí?, sin hacer teshuvah, ahí definitivamente no tiene por qué la muerte expiar. Pero nosotros estamos hablando de una persona que fue ejecutada por el Bedín. Cuando fue ejecutada por el Bedín Serefán, Irán y Dajas, puede ser que eso sí es capará, eso sí es expiación. Y te voy a traer una prueba, dice Raba. ¿Sí? Te voy a traer una prueba. Está escrito en el pasuk en Teilim, Salmo 79, versículo 1 y 2. Mismo, lo cito completo y les explico. Mismo le asaf, Elohim ba unejalateja, timu etejal kocheja begomer, natunu etimlat avadeja, majale ufashmein besar hasideja lejai tuaretz. El pasuk no dice avadeja y hasideja. ¿Qué es avadeja y qué es hasideja? ¿Qué son esas dos cosas? Avadeja son tus siervos de Dios y hasideja son tus devotos. Si hasideja es devotos, la gente tzadik, 100% que no hicieron nunca nada malo. ¿Y avadeja qué es? Avadeja, sus siervos de Hashem, o sea que al principio tenían ciertas cosas malas y por ende tenían castigos. Pero una vez Dios le mandó la consecuencia de pena de muerte, la pena de muerte que hizo, expió y se convirtieron en siervos de Hashem. Dice la Gemara. Entonces viene Rabbi y dice, aquí está una prueba, que efectivamente cuando hay una condena de muerte, una ejecución, cuando muere normal, entiendo, pero cuando hay una condena de muerte, eso sí puede considerar expiación. Entonces ya así vuelve la prueba de Rabbi Yosef, que dice que por qué los korbanot de las personas de Irán y Dahat hay que dejarlos morir, no puedes llevarlo al Bet Hamikdash. Si hubo una muerte no natural, sino una ejecución de muerte del Betín, se debería expiar. Y aún así está escrito que está expiado, y aún así dice que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es Zebach Reshaim. Pero ya no es Zebach Reshaim, ya no son Reshaim, ya expió. Ya que fue en un momento empujado, queda empujado para siempre. Aquí está la prueba de Rabbi Yosef. Sin embargo, viene Valle y todavía no acepta este argumento de Raba. Dice, no hay prueba. ¿Por qué? Porque el pasuk de Teilim 79, que de ahí vimos que la muerte expía, no está hablando de muerte de condena y ejecución del Bedín por un pecado. Está hablando de Arugé Malhut, cuando el reinado idólatra viene y ejecuta a un judío por muerte, o sea que no se merece la muerte y aún así viene y lo ejecuta. Ahí definitivamente expía. Abadeja, hasideja, se vuelve todo. Pero en un caso que el Bedín ejecuta, que el Bedín condena y ejecuta, se merece la condena. Y si se la merece, definitivamente no va a ser expiación porque se la merece. A menos que haya teshuvah. Se vuelve la pregunta. Entonces puede ser que esa es la razón por la cual los korbanot Irán y Dahat no se podían llevar al korban, no porque fueron empujados un momento y se quedan empujados para siempre, no porque quedan empujados por un momento, no pueden empujar para siempre, no, sino porque es Zivher Reshaim, por eso no puedes llevarlo al Bet Hamikdash, por eso no puedes llevarlo al Mizbeach. Y viene Abayé y trae una prueba para esto. Otra vez, ¿qué es lo que acaba de decir Abayé? Que los que son, no obstante los que son ejecutados
por el rey idólatra, ¿sí? Eso sí es expiación, porque no se merecen la muerte y ahora sí. Pero los que son condenados y ejecutados por el Bedín, no es expiación. Viene Abaye trae una prueba para esto. No sé si leímos esto que dice Abaye, pero lo leamos otra vez por si acaso, lo que acabo de explicar. Amale Abi Mika Bedamit, Haruge Malchut Haruge Bedín, Haruge Malchut que van de Shor Bedín Kamekatre lo Kapará, Haruge Bedín que van de Bedín Kamekatre, lo Abe lo Kapará. Perfecto. Y ahorita viene Abaye trae una prueba para esto. Teida. Detnan, lo ayu cobrimo tobe kibrota botavi, salca da ataj que van de ictula velo capará, li cabro, no mitad curabainan, motirabada baraba, lo ayu mitablim, era onenim, shenut la baleb, visaca da ataj que van de curabelo capará, li hablo, vainanami culbazar, da canami de catami, ni de que la pasar me la actimeta zamoto, que también como shmamina, rabashe amar, averud me matai kamet halat, mistimata golal, capará me matai kavia, mi quijazo tzara de kibra purta. Ilka joil veithu y dahuyaji la meli kulbazar mishum de lo efshar. Escuchen mi rapotaya. Abaye trae una prueba otra vez. Abaye trae una prueba para su última explicación, su último argumento. ¿Qué dijo él? Que cuando una persona es condenada y ejecutada a muerte por el bedín, eso no expía, a menos que haya teshuva. Pero sin teshuva, el hecho de la muerte no, porque se lo merece. Te voy a traer una prueba para eso, dice Abaye. ¿De dónde? De nuestra Mishnah. Vimos en nuestra Mishnah en la clase anterior, 46a, respecto a una persona que fue ejecutada por el Bedín, o sea, fue condenada y ejecutada por el Bedín. Nos dice la Mishnah que no lo enterraban en el cementerio de su familia, en el cementerio regular, sino lo enterraban aparte. ¿Por qué? Porque no enterramos, como si vamos al principio de esta clase, a un rasha junto al lado de un tzadik o de los tzadikim. Pero un segundo, si tú me dices que al condenarlo y ejecutarlo a muerte se expía, ya no es más rasha, entonces tzadik, entonces ¿qué te molesta? Entiérralo ahí. Responderme, no hay prueba. Porque todo lo que decimos que la ejecución expía, si algo es, no nada más la ejecución expía. Necesitas la ejecución junto con el entierro. Y no puedes, ¿por qué? Porque ese es rasha todavía en ese momento, como viene Rabada y Baraba y pregunta un segundo, pero no me cuadra. Porque la Mishnah nos sigue diciendo, después de esa parte, que no se podía hacer dine abelut, leyes de abelut, ¿sí? Leyes de luto, por una persona que fue condenada a muerte por el Bedín. Pero sí podemos tener un dolor un dolor de luto interno, ¿sí? Un sentimiento, pero no las costumbres, no las conductas. Pero un segundo, si tú me dices que acabamos de decir que al morir y enterrar, ahí expiar, bueno, ya muere, ya entierra. Entonces ahorita ya es tzadik, entonces si es tzadik deberías de poder hacer que también leyes de luto. No nada más el sentimiento, también de leyes de luto. ¿Sí? Responde la hermana, no. No es suficiente morir por condena y enterrar, sino se necesita también que ikul basar, que se descomponga el cuerpo. Esa es la expiación y eso es mucho después. Y te voy a traer una prueba que se necesita, porque en la Mishnah misma vimos que una vez ya quedó descompuesto el cuerpo y quedan solo huesos, puedes agarrar los huesos y pasarlo ¿para dónde? Al cementerio normal. ¿Sí? Sabemos que se necesita no solamente muerte, no solamente entierro, sino también descompuesto el cuerpo. Una segunda respuesta le dice Rabashé. Rabashé dice que, escuchen bien, dice no. En verdad, el hecho que hay muerte y entierro, ya con eso expía. Inclusive que no se descomponga el cuerpo. Entonces si es así, ¿por qué los familiares no pueden hacer abelut, no pueden hacer las conductas públicas de abelut? ¿Sí? Dice, no, te voy a explicar por qué. ¿Cuándo empieza abelut? Apenas se cierra el golal, apenas se entierra. De inmediato, apenas se cierra la primera etapa. ¿Sí? No vamos a entrar en qué es golal ahorita, pero apenas se cierra, ahí empieza de inmediato. A diferencia de la expiación, cuando decimos que necesita muerte y entierro, no es nada más entierro ya, sino entierro y un poquito después de cerrar la tapa, hay mahloket cuando, si unos días después, cuando empieza a descomponerse el cuerpo, no hace falta que se descomponga completamente, pero un poquito después, ahí es cuando es la expiación, y por eso es de que tienes que empezar, y por eso es de que el abelut no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es todavía es un rasha. ¿Por qué? Porque la expiación viene otra vez. Aunque no, según esta explicación de Rabashé, no tienes que esperar que se descomponga el cuerpo, pero necesitas muerte con la ejecución, entierro, pero un poquito más. A diferencia del abelut, que apenas entierras, de inmediato ya empieza el abelut. Y no puedes hacer el abelut, ¿por qué? Porque todavía no es un tzadik. Entonces no se merece que se hagan tzadik todavía, exactamente. Según esto, entonces, ¿para qué se necesita para
una vez, según esa explicación, que no necesitas que se descomponga para que haya expiación completa. Entonces la Gemara pregunta, según esa explicación, ¿por qué la Mishnah nos dice que se necesita que se descomponga el cuerpo para después poder agarrar los huesos y pasarlo al cementerio regular? Sino por algo técnico, porque la expiación, según esa explicación, apenas empieza a descomponer, ¿sí? No es necesario que acabes, pero si tú vienes y abres el hueco, cuando ya está empezando a descomponerse y aún no ha acabado, el olor es tan fuerte que es imposible moverlo. Es por eso que tienes que esperar a que se descomponga completamente para poder moverlo, por algo técnico. Seguimos. Kibre de Rab Habu Shaklemine Afrale Ishtabat Yoma Atu Amrule le Shmuel Amar Leuya Utavdin Karka Olam Hu ve Karka Olam Enane Eser Dichtiv וישלך את עפרה על קבר בני העם, מקיש קבר בני העם לעבודת כוכבים. מה עבודת כוכבים אם חובר לו מתעשרה? דכתיב אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על ההרים הרמים, על ההרים אלוהיהם ולא ההרים אלוהיהם, הכנה ובמחובר לו מצר. Expliquemos esta parte. Ya que hablamos de entierro, la Gemara nos trae una de las alajot que está relacionada con entierro, que es la siguiente. Hay una prohibición de tener provecho de cualquier cosa que sirve a la necesidad del muerto o del cadáver. La prohibición es de la Torah. No se puede tener provecho de cualquier cosa que sirve, ¿sí?, que me shamesh al cuerpo o al cadáver, ¿sí? Y esto es una prohibición de por ejemplo, las mortajas sirven al cadáver, ¿sí? No puedes tener provecho de las mortajas para hacer algo para ti, ¿sí? No se puede. Y la prohibición es de la Torah, de donde se aprende de Gezerah Shavá, de Eglar Ufá, no vamos a entrar en eso. Es una prohibición de la Torah. Nos cuenta la Gemara que había un emorá conocido llamado Rab, que falleció, lo enterraron en un lugar. Y cuando una persona tenía fiebre el primer día, ¿cómo le curaban la fiebre? Agarraban tierra de la tumba de Rab, se la colocaban a la persona, ¿sí? Y eso que era segulá, era un buen augurio. ¿Para qué? Para que se cure la fiebre del primer día. Así era. Pero las personas que vieron eso fueron a preguntarle a Shmuel. No me parece que está bien. ¿Por qué no me parece que está bien? Porque la tierra es una de las cosas que sirve al cadáver, al cuerpo. Y las cosas que sirven al cuerpo, cualquier cosa que sirve al cuerpo está prohibido de tener provecho. Entonces, y aquí están teniendo provecho para curar la fiebre. Se preguntaron a Shmuel, ¿está bien o no está bien? Le respondió Shmuel, en este caso está bien. ¿Por qué está bien? Porque aquí no es una cosa, no es un objeto, sino es algo que es tierra. Y la prohibición de tener a nada no recae sobre el universo, sobre la tierra del universo, ¿sí? Recae sobre algo talush. Por ejemplo, aunque una piedra, aunque estaba desconectada y la conectaste ahorita a la tierra, puede ser que todavía se considera que es algo desconectado. Pero aquí que la tierra es tierra es tierra. Eso es parte de la tierra, es parte inseparable de la tierra. Entonces ahí no recae esta prohibición de tener provecho. Entonces, por eso no hay ningún problema. Así respondió Shmuel. Y Shmuel quiere traer una fuente para esto, donde vemos que efectivamente solamente para las cosas que están, digamos, no voy a decir movibles, porque la tierra también uno la mueve, pero digamos, todo lo que no es tierra, recae la prohibición, pero lo que es tierra, lo que está fijo en la tierra y lo que es, y más que nada, la tierra misma, no recae. No lo que está fijo, porque hay cosas que están fijos también, ¿sí? Por ejemplo, como dije antes, algo que estaba suelto y lo conectaste a la tierra, para este tema sigue siendo algo suelto que está prohibido tener provecho. Pero, digamos, tierra y no tierra, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Dice Shmuel, te voy a decir cuál es la prueba. Respecto a Yoshiao, que era un melech, un rey, muy bien. Está escrito, el pasuk en Melahim, tomo 2, capítulo 23, versículo 6, Vayotzeta Asherá, Vaisrofotá, Vayashlechet Afara al Keber Bene Ha'am. Está hablando de Asherá. ¿Asherá qué es? Abodazara, idolatría. Está escrito que lo quemó y agarró sus cenizas y lo tiró sobre la tumba de las personas. O sea, compara aquí compara tumba con cenizas de idolatría. ¿Sí o no? Están los dos, no se compara, están los dos juntos. ¿Para qué están los dos juntos? Para compararte una con otro y para enseñarte que de la misma manera que idolatría, ¿cuándo aplica idolatría? Únicamente para algo que está, cuando es algo conectado a la tierra y hace idolatría, no se prohíbe. Una persona que a una montaña le hace idolatría, ¿se prohíbe tener provecho? No. Igualmente cualquier otra cosa que está conectada a la tierra. Tierra no se prohíbe para tumba, no se prohíbe para provecho. ¿Sí? ¿Dónde se aprende eso?
Está escrito respecto a bodas. Entonces aprende que la bodas dará a lo que está conectado a la tierra no se prohíbe. Está escrito en Devarim 12:2 respecto de la tierra. Lo que está sobre las montañas. Eso es que está prohibido. Pero la montaña misma, no hay problema. Sí, igualmente aquí, lo que es tierra misma, no hay problema de tener provecho de la tumba. Así dice Shmuel. Así dice la Gemara. Viene la Gemara y pregunta en contra de Shmuel de una baraita. Meiti vea Jotzev que verle a vi, vea la Jocuaro de Macomajera, eres de lo que ver bolamita, jamás quieran ve que ver minyan. Tashema, que ver Hadash, mutar beana, etil bonefel asur beana, ajanami ve que ver binyan. Tashema nitza, taomer shalosh que baroten, que ver nitza, que ver edua, que ver maziket arabim, que ver nitza mutar lefanoto. Pinau me como tahor, mutar beana, que ver edua azul lefanoto, pinau me como tame ve azul beana, que ver maziket arabim, mutar lefanoto, pinau me como tahor, ve azul beana, ajanami ve que ver binyan. La Gemara hace tres preguntas en contra de Shmuel. La primera es de la siguiente baraita. Dice la baraita, ¿qué pasa a una persona que cava una tumba para su papá que ya murió? O sea, cuando la está cavando, ya el papá había muerto, porque si el papá todavía no ha muerto y la está cavando, no es algo que sirve todavía para el muerto. ¿Sí? No es algo, todo lo que aquí aplica es que está surbe aná, es algo que sirve al muerto, o sea, que sirve al cadáver, pero todavía no hay cadáver si no murió. Por eso aquí estamos hablando en un caso de una persona que cava una tumba al papá que ya murió. ¿Sí? Y al final el hijo decidió no enterrarlo en ese hueco, sino ¿en dónde? En otro lugar, en un segundo lugar. ¿Qué hace con el primer lugar? Dice la baraita, el hijo nunca puede usar el primer hueco, ni para él ni para nadie. ¿Por qué? Porque el primer hueco, ya que lo hizo para el papá que ya estaba muerto, ya se considera tashmishamet, se considera algo que sirve al cadáver de su papá, y por lo tanto ya no se puede tener ¿qué? Ya no se puede tener provecho. Sabemos aquí, se la Gemara, que una persona que cava una tumba, ¿qué es? La tumba que es tierra. Y aún así está escrito que ¿qué? Que no puedes tener provecho. No cuadra con lo que Shmuel dijo, que en tierra sí puedes tener provecho. ¿Sí? Responderé, no, aquí es diferente. Aquí está hablando de un tipo de tumba que no cavas, sino una estructura funeraria hacia arriba. ¿Sí? Cavas un poquito, pones piedras, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya que no es algo, no es tierra, es a través de piedras, ¿sí? Es por eso que ya que ya está Tashmishamet, cuando sirve para el cadáver, ya quedó prohibido. Pero si hubiese sido tierra, hubiese sido todo permitido. Entonces, no hay pregunta en contra. Segunda pregunta que la Gemara trae en contra Shmuel de otra baraita. Está escrito en esta segunda baraita lo siguiente. ¿Qué pasa? Una tumba nueva. ¿Sí? ¿Qué significa una tumba nueva? Que todavía no han puesto muerto y no fue designada para ningún muerto. Sino simplemente se preparó para que cuando se tenga que usar, se pueda usar. ¿Se puede o no se puede tener provecho de ahí? Dice la baraita. Se puede tener provecho. ¿Por qué? Porque todavía no fue designada para nadie. Entonces no está Shmishamet, no sirve para un cadáver. No es designada para nadie. Muy bien. Ahorita, ¿qué pasa? Ya colocaron un nacido muerto ahí. Un nefel inclusive, no nada más una persona que vivió y murió, sino inclusive un nefel, que es un nefel, un feto, un nacido muerto, nacido vivo, nacido muerto, ¿sí? En ese caso ya no se puede tener provecho. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en algo que sirve para un cadáver, para el nacido muerto, para la persona muerta. Vemos de la baraita, y aquí estamos hablando de ¿qué? De una tumba, de la tierra. Sabemos que también lo que es tierra, y sirve para ya que sirve para un muerto, también sobre la tierra aplica la prohibición de provecho, ¿sí? No como dijo Shmuel, responde, hermano, aquí también estamos hablando sobre una estructura funeraria que va hacia arriba, que no es tierra. Tercera y última pregunta en contra de Shmuel es de la siguiente baraita. La baraita dice lo siguiente, hay tres tipos de tumbas, ¿sí? Que sus leyes son diferentes. Escuchen cuáles son los tres tipos de tumbas. Hay una que se llama Kever Hanimtza, que esto es, una persona tiene un campo y se da cuenta que enterraron en su campo un muerto sin su autorización. Es un tipo de tumba. Otro tipo de tumba es cuando está una tumba en un campo de alguien con autorización. Tercero es cuando hay una tumba que perjudica al público. O sea, que está en la mitad de la calle y cada vez que alguien pasa por ahí se purifica. ¿Sí? Un cohen, o cuando una persona no es cohen y quiere cuidarse, se impurifica. Estas tres tumbas tienen diferentes leyes sobre lo que vamos a hacer a continuación. Un kever hanimtza, ¿qué es que un kever hanimtza otra vez? Una tumba que fue, una persona que fue enterrada, una tumba que sin autorización. La halajá es que se puede remover del campo sin problema. ¿Por qué? Porque el muerto nunca adquiere el lugar en donde estaba. ¿Por qué? Porque no fue con autorización. Y una vez lo sacan, el lugar está or. Y explico.
Jajamim decretaron, hicieron una gezerá, que inclusive una tumba que ya quitaron al muerto de ahí, sí, y debería estar, no hay nada, entonces debería estar tahor, sigue siendo ¿qué? Tamé. En este caso, Jajamim dijeron, en este caso, a pesar que esta gezerá dijeron no, ya que lo hizo sin permiso, puedes sacarlo. Y una vez lo sacas, el lugar es que tahor, no aplica la gezerá de Jajamim, que normalmente es tamé, aquí no aplica. Y adicionalmente, en este caso de Keber Anitzá, mutar beaná. ¿Qué significa mutar beaná? Puedes tener provecho de esa tierra, a pesar que normalmente de la tierra, sí, puedes tener provecho de la tierra. Y no se prohíbe por tashmishé, a menos se prohíbe como algo que normalmente sirvió al muerto. Esto es respecto a Keber Anitzá. Segundo es cuando Keber Ayadúa. ¿Qué es Keber Ayadúa? Cuando es una tumba que fue con autorización del dueño del campo. En este caso, no puedes removerlo de ahí. Y si lo removiste, el lugar sigue siendo ¿qué? Tamé, como el decreto de Jajamim. Y respecto a la prohibición de Aná, hay una prohibición de la Torá de provecho de esa tierra. ¿Por qué? Porque esta Shmishamet es algo que sirvió al muerto de manera permitida. Entonces, ya. Y el tercer caso es una tumba que perjudica y daña al público cuando está en la mitad de la calle, como dijimos, e impurifica a la gente. Que en este caso puedes removerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jamim dan permiso en removerlo para que no haya un daño para el público. Una vez lo remueven, no aplicamos la gezerá de Jajamim, que Jajamim dicen que normalmente es tamé, se queda tamé todavía. No aplicamos esa gezerá y efectivamente el lugar sigue siendo tahor, pero no puedes tener provecho. Asur beaná. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esto no es algo de Rabanán, sino es algo de la Torá, que algo que sirvió al muerto, no puedes tener provecho. Entonces, en este caso, lo puedes sacar, el lugar es puro, pero no puedes tener provecho de esa tierra. Vemos aquí en la baraita que normalmente, el lugar en donde estaba el muerto, enterrado, tierra, está prohibido de tener provecho. ¿Por qué? Porque sirvió al muerto. O sea que también la tierra está prohibida, no como Shmuel. Aquí también no, aquí estamos hablando cuando es un tipo de tumba estructural para arriba que no es tierra. Entonces no hay pregunta en contra de Shmuel. Seguimos. ¿De qué era Nimtza mutar anotó? Dilma met mitzvah met mitzvah kaname como shani met mitzvah de kala itle. Y vamos a acabar aquí. La Gemara en esta última parte que acabamos de leer se enfoca en un punto específico de la última baraita que mencionamos. En la última baraita dijimos que ¿cuántos tipos de tumbas hay? O sea, tipos de tumbas de diferentes leyes. 3 tipos de tumbas que tienen diferentes leyes. Y una de ellas, ¿cuál es? Keber Anitzá. ¿Qué es Keber Anitzá? Repetíamos. Es una tumba que fue encontrada, no autorización del campo, no hay autorización del dueño del campo ni nada. En ese caso dijimos que Jajamim le dan permiso a remover al cuerpo, ¿sí? Y adicionalmente el lugar no aplica la que se da Jajamim que es impuro, sino queda puro. Y adicionalmente se puede tener provecho. Pero enfoquémonos en lo primero, que es lo primero que Jajamim le dan permiso en removerlo, sacarlo. Pero ¿cómo puede ser? Puede ser que el muerto que está ahí, listo, fue sin autorización, pero puede ser que es Met Mitzvah. Met Mitzvah es una persona que muere y no tiene familiares que lo entierren. Y Met Mitzvah, la halajá es que donde muere, adquiere el lugar, ya que todos estamos obligados a enterrarlo. Donde muere, puede ser enterrado ahí, aunque sea tierra de otra persona. Entonces, si es así, ¿cómo puedes moverlo? Puede ser que es Met Mitzvah, y si es Met Mitzvah no lo puedes mover. Dice, no, seguro no es Met Mitzvah, porque un Met Mitzvah todo el mundo se entera que hay un Met Mitzvah. Sale un rumor, hay un Met Mitzvah, no hay nadie que lo entierre. Entonces hay un rumor, todo el mundo se entera, hay una voz, todo el mundo se entera. Y aquí el hecho de que no hay voz, no sabemos que es Met Mitzvah, no tenemos por qué sospechar que lo es, porque si efectivamente lo hubiese sido, hubiese habido un ¿qué? Un col, una voz, y por eso es que la baraita nos dice que efectivamente tiene permiso de removerlo sin problema. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.